Francisco Villagrán de León para que en el marco de su reciente libro Soberanía y no intervención, Orígenes y Evolución, que muy pronto va a estar también en las librerías de Costa Rica, pudiera compartir con nosotros, específicamente sobre la evolución del principio de no intervención en este mundo que cada vez más es interdependiente y globalizado. Para la presentación del doctor Villagrán de León, voy a dar la palabra a nuestro rector, el doctor Rodolfo Marín. Adelante, doctor. Gracias, Lorena. Muchas gracias, Francisco Villagrán de León. Voy a hacer una breve presentación de él. Francisco Villagrán de León es guatemalteco, diplomático retirado con más de 30 años en el servicio exterior. Comenzó su vida diplomática en 1985, durante el inicio de la transición democrática en Guatemala. Fue viceministro de Relaciones Exteriores al inicio de la transición democrática, 1986. Ingresó a la carrera diplomática en 1988 al llenar los requisitos de la Ley del Servicio Exterior, desempeñándose como embajador de Guatemala en los Estados Unidos de América, Canadá, Noruega, Alemania, además en Naciones Unidas, tanto en Nueva York como en Ginebra. Renunció por decisión propia en diferentes periodos y se reintegró cuando hubo cambios democráticos de gobierno en Guatemala. Por último, se retiró durante el gobierno del expresidente, ahora Otto Pérez Molina, por el debilitamiento institucional y la influencia creciente de las redes de corrupción en nuestro hermano país. Ha sido investigador visitante en el Instituto de Paz de Estados Unidos en 1992 y en la Fundación Nacional para la Democracia del 2003 al 2004, ambas instituciones en Washington, D.C. A partir del 2016 ha estado en la Escuela Elliott de Asuntos Internacionales de la Universidad George Washington, primero como académico visitante y después como docente. Obtuvo una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. y una licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Rafael Andívar de Guatemala. Es miembro de la Sociedad Americana de Derecho Internacional, ha publicado artículos en el Journal of Democracy, monografías en el U.S. Institute of Peace, columnas de opinión en el Washington Post, Miami Herald, Christian Science Monitor, así como en el periódico Prensa Libre, Siglo XXI y Gaceta, estos últimos 4 de Guatemala. Bienvenido, señor Villagrán de León, a la Universidad La Salle, Costa Rica, y a esta segunda semana de transversalización. Shok Ak Abak Maltiosh. Buenas noches y gracias. Le agradezco al rector, el doctor Rodolfo Marín, por su amable presentación. También al licenciado José Daniel Rodríguez y a la licenciada Lorena González Pinto por haber organizado este evento y por la invitación a exponer sobre el tema de derechos humanos y no intervención. Se trata de un tema que he desarrollado de manera extensa en mi libro Soberanía y no intervención, Orígenes y Evolución. Así que es un gusto poder referirme al mismo. Comenzaría hablándoles un poco sobre qué me motivó a escribir este libro y después me referiría a su contenido, particularmente lo relativo al tema de derechos humanos y no intervención. Como hemos visto en los últimos años, ha surgido en algunos países, entre ellos Guatemala, Honduras y El Salvador, un debate sobre la soberanía y lo que se considera hoy en día como el campo de los asuntos internos de los estados.
Ese tema también se ha levantado en otras regiones, en países de América del Sur, Europa Oriental, Turquía y otros más. Sin embargo, hay que decir que hay confusión y poco conocimiento sobre lo que significan en la actualidad la soberanía y la no intervención y sobre cuál es el verdadero ámbito de su vigencia. Por eso pensé que sería bueno esclarecer cómo surgieron esas ideas, cómo han evolucionado en el derecho internacional y cuál es su alcance real, porque lo cierto es que este ha cambiado con el tiempo. De eso se trata mi libro. Para entender bien ese proceso de cambio, se debe partir del análisis sobre cómo y cuándo surgieron la idea de la soberanía y el concepto de la no intervención. Y hay que hacer una distinción entre ambas porque fueron ideas diferentes y cada una tuvo su propia evolución. En el libro hago una reseña sobre el origen, el desarrollo y el alcance del principio de no intervención. Creo que el examen de la no intervención debe hacerse desde su perspectiva histórica, desde el terreno jurídico y también desde la dimensión política de las relaciones internacionales. Esto es debido a que hay que reconocer que las condiciones políticas en el sistema internacional han tenido una incidencia significativa en la interpretación de la no intervención y hay que examinar cuáles han sido sus repercusiones. Por eso me pareció que el estudio de estos temas no debía hacerse únicamente desde la perspectiva del derecho internacional. Como bien sabemos, los actos que pueden calificarse como intervención en los asuntos internos de otros estados han existido a lo largo de la historia como resultado de guerras, conquistas, invasiones, así como de amenazas o actos intimidatorios mediante los cuales se buscaba modificar la conducta de otros. La injerencia externa se ha dado de diferentes formas. La intervención militar ha sido y sigue siendo una de ellas, pero también existe la intervención económica, sanciones económicas, ventajas comerciales sujetas a determinadas acciones, entre otras. Y la intervención política, que puede consistir en presiones explícitas o sutiles, propaganda hostil, apoyo político o económico a grupos de oposición, reconocimiento o falta de reconocimiento de un gobierno. Además de estos tipos de intervención, está abierta, también se ha dado la intervención encubierta o menos visible, que continúa manifestándose de distintas formas en la actualidad. El uso de la tecnología de información es una de ellas y me referiré a esto más adelante. Desde el siglo XVII, con el surgimiento del Estado-Nación, se reconoció que esos actos de intervención generarían conflictos y que no deberían ser permitidos. A partir de entonces es que comenzó un proceso lento que tomaría al menos 2 siglos, durante el cual surgiría la idea de la soberanía y se identificaría la necesidad o la conveniencia de establecer prácticas tendientes a evitar la intervención en asuntos internos de otros estados. La soberanía fue desde el inicio un concepto político sobre el derecho de los gobernantes a ejercer dominio sobre sus territorios, mientras que la no intervención se concibió como una defensa
de los estados débiles o pequeños frente a las acciones políticas o militares de los más fuertes que trataron de gobernarlos de manera directa o indirecta, anexarlos, despojarlos de recursos, ejercer presión sobre ellos para obligarlos a cambiar sus posiciones o a tomar determinadas acciones. En el libro se describe cómo y dónde surgieron estos conceptos de soberanía y no intervención. Se identifican hechos históricos significativos como el Tratado de Westfalia de 1648, que contenía el compromiso de no interferir con la decisión de los gobernantes sobre la religión que se estableciera en sus territorios. Ese tratado da origen a la idea de la soberanía, que significó el reconocimiento por otros estados del derecho a la autoridad exclusiva dentro de un territorio. A partir de entonces aparecen además las ideas de los pensadores y juristas del siglo XVII y XVIII que plantean la idea de la no intervención. Entre ellos, Grocio, Emmanuel Kant en su obra sobre la paz perpetua, Vattel, a quien se atribuye el concepto de no intervención como norma de derecho internacional, y John Stuart Mill, entre otros. La soberanía, en cambio, era una idea eminentemente política, que llegaría a tener después alcances legales al delimitar en un territorio una nueva forma de organización política, el Estado. Si bien la idea de la no intervención ya se conocía en el continente americano, la misma no se encontraba en ningún tratado, en ningún acuerdo en este hemisferio, pero la discusión sobre su necesidad y conveniencia comenzó a darse desde finales del siglo XIX. Por eso mismo, en el libro se analizan las resoluciones y documentos de las conferencias internacionales americanas que se llevaron a cabo entre 1898 y 1945, en muchas de las cuales se discutió y negoció la formulación del principio de no intervención. Se describe además cómo fue todo el proceso de incorporación de ese principio en la Carta de las Naciones Unidas y después en la Carta de la OEA, el que fue promovido en ambas por los países latinoamericanos. La formulación de la no intervención en la Carta de la ONU fue una prioridad para América Latina y se consideró como uno de los logros importantes de la región. Si bien la definición original del principio de no intervención no se ha modificado a lo largo del tiempo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, su significado ha ido evolucionando debido a muchos cambios en las relaciones internacionales que poco a poco han ido delimitando su alcance y su campo de aplicación. En ese sentido, en el libro se hace un análisis del desarrollo del derecho internacional en lo relativo a lo que constituye el ámbito exclusivo de la jurisdicción interna de los estados. La no intervención ha sido definida desde sus orígenes en términos precisos en el derecho internacional. Ningún estado tiene derecho a intervenir en los asuntos internos de otro. Si bien esa definición general sigue siendo la misma, su campo de aplicación se ha reducido gradualmente. En los últimos 50 años se ha visto un cambio significativo en lo que se considera la materia exclusiva
de la jurisdicción interna de los estados. Y lo relativo a los derechos humanos se reconoce ahora como un asunto de interés legítimo de la comunidad internacional y en consecuencia el principio de no intervención ha dejado de ser un impedimento absoluto para la acción externa en algunas cuestiones internas de los estados. Esa ha sido posiblemente una de las transformaciones más importantes del derecho internacional. La no intervención fue objeto de examen y de reconsideración a partir de la entrada en vigencia de los principales instrumentos de protección de derechos humanos. El criterio de que la protección de los derechos humanos no formaba parte del dominio exclusivo de los estados fue ganando cada vez mayor aceptación alrededor del mundo y llevaría a una nueva interpretación del alcance y del ámbito de la no intervención. El desarrollo progresivo de las normas sobre el respeto y la protección de los derechos humanos se ha venido dando, como todos sabemos, desde la creación de las Naciones Unidas. El mismo ha sido visto como un proceso gradual de erosión de la soberanía y como corolario de un mecanismo de participación de la comunidad internacional en los asuntos internos de los estados. Dicho proceso de creación de normas de derechos humanos, y esto es importante mencionarlo, comenzó al mismo tiempo en el que también se llevaba a cabo el esfuerzo por incorporar de manera clara y precisa el principio de no intervención en la Carta de San Francisco y en el derecho internacional. En aquel momento no se estableció una relación clara y precisa entre ambos, derechos humanos y no intervención. Pero con el tiempo se fue dando una reinterpretación del ámbito de la no intervención, siendo muy significativo el hecho de que su alcance se haya ido restringiendo de distintas formas. Entre estas, lo que se consideraba como el derecho absoluto de los estados a la jurisdicción interna se ha ido reduciendo en lo que atañe a los derechos humanos. El argumento de que eso es materia exclusiva de los asuntos internos se fue volviendo cada vez menos admisible. Para entender bien el proceso de reinterpretación de la no intervención, vale la pena acotar la evolución que tuvo el sistema interamericano de derechos humanos a partir de la Declaración Americana de Derechos Humanos en 1948. Esta fue adoptada como una resolución, no como un tratado. Dado que la intención no era que la misma tuviera efectos vinculantes que incluyeran obligaciones específicas para los estados. La mayoría de países de América Latina tenían en aquel momento la preocupación que de aceptarse un instrumento jurídico de este tipo llevaría a incursiones en su soberanía. Esa preocupación de que la Declaración Americana pudiera llegar a restringir la soberanía de los estados es algo que efectivamente comenzó a darse años más tarde, en la medida en la que el sistema regional de derechos humanos se fue desarrollando y extendiendo al adoptarse otros instrumentos sobre la materia, los que fueron estableciendo procedimientos y mecanismos de protección y evaluación de su observancia. Recordemos también que al crearse la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos en 1959, la intención original de la mayoría de Estados miembros era la de que esta comisión tuviera un rol consultivo, limitado a brindar asistencia a los países sobre cómo podrían y deberían ser protegidos los derechos fundamentales. Esas limitaciones al rol de la comisión, sin embargo, fueron modificadas por medio de enmiendas a su estatuto en 1965 y a la propia Carta de la OEA en 1967. En la Conferencia de Buenos Aires de 1967, también se decidió que los miembros de la comisión serían electos por la Asamblea General, no por el Consejo de la OEA, como se había establecido en 1959, y se acordó que la función principal de la comisión sería la de promover la observancia y la protección de los derechos humanos, no solamente la de dar asesoría a los estados. Y esto lo haría la comisión mediante la difusión amplia de sus informes, los que comenzaron a recibir mayor atención en las asambleas generales y en los medios de comunicación desde finales de la década de 1970. A su vez, las asambleas generales establecieron la práctica de examinarlos y de aprobar resoluciones, en muchos casos mediante votaciones, sobre los países que eran objeto de esos informes. Los mismos sacaron a la luz violaciones a los derechos humanos en aquellos países que en esa época se encontraban bajo regímenes militares. En un principio, esta nueva práctica de la Comisión fue objetada por esos países que la veían como una injerencia en sus asuntos internos. Pero la opinión de que los derechos humanos no pertenecían únicamente a la jurisdicción interna de los estados fue ganando cada vez mayor aceptación. De esta manera se estableció el criterio de que el principio de no intervención tenía un carácter más limitado y de que la invocación de la jurisdicción interna para cuestiones relacionadas con los derechos humanos era inadmisible. Hasta la década de 1980, la mayoría de países se resistían al examen de las violaciones de los derechos humanos y lo veían como una violación de su soberanía. Pero desde entonces se ha aceptado el criterio que los derechos humanos no pertenecen solo a la jurisdicción interna y que los estados tienen que responder ante la comunidad internacional por el trato que dan a las personas adentro de su territorio. El derecho internacional de derechos humanos, como todos sabemos, incluye los tratados y convenios de la ONU y además los sistemas regionales de protección de esos derechos, y estos a su vez tienen sus propios instrumentos jurídicos, sus mecanismos y sus procedimientos. Este es un tema central de mi libro porque se trata de un orden jurídico que rebasa las fronteras de la no intervención y que se puede activar incluso de acuerdo con el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas en aquellos casos de crímenes de lesa humanidad y genocidio. A partir del reconocimiento que la protección de los derechos humanos se acepta como una preocupación legítima de la comunidad internacional,
la que no puede ser rechazada como una intervención en asuntos internos de los estados, fue que comenzó un proceso de ampliar la participación internacional al ámbito de la democracia representativa. El fundamento legal está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos también reconoce el derecho a la participación política. La interpretación y el desarrollo de una normativa sobre esos derechos civiles y políticos a los que me refiero ha tomado varias décadas. Pero lo que es claro es que el interés por los derechos humanos fue la base para extender su alcance a proteger el derecho a la participación en la vida política, el sufragio y las elecciones libres. El interés y la preocupación de la comunidad internacional por la situación de los derechos humanos y por las restricciones a los derechos civiles y políticos en muchos países alrededor del mundo han llegado a ser objeto de una atención cada vez mayor. Y eso es lo que vino a validar el criterio de que la concepción tradicional de la soberanía del Estado ha ido cambiando y la no intervención ha dejado de ser un impedimento para la acción colectiva para asegurar no solo la vigencia de los derechos humanos, sino además la democracia y el Estado de Derecho. Por eso mismo la promoción y la defensa de la democracia han tenido una evolución normativa similar a la que tuvieron los derechos humanos. Creo que esto es muy importante mencionarlo. Es un hecho que la transición a la democracia, primero en América Latina y después en otras partes del mundo, generó un grado de interés y apoyo internacional que no habría sido admisible bajo el criterio tradicional de la no intervención. Y hay que decir también que el reconocimiento de los actores no estatales fue un factor fundamental para que cambiara ese criterio. Las organizaciones no gubernamentales se fueron involucrando paulatinamente, además de los derechos humanos, en asuntos relativos a la democracia, la participación ciudadana y la gobernabilidad. Por otra parte, hay que decir que en el marco del apoyo a la democracia se fueron abriendo nuevos espacios de cooperación internacional con diversas instituciones adentro de los estados. Comenzando por las instituciones electorales, el apoyo externo se fue ampliando a las instituciones responsables de la administración de justicia y a otras que se consideraban importantes para darle sustento a la gobernabilidad como condición fundamental de la democracia representativa. En ese periodo de transición democrática se aceptó como válida la premisa que las instituciones del Estado debían ser eficientes, capaces de proteger los derechos humanos, transparentes y su poder debía tener límites. Esto es lo que permitió que el apoyo internacional para los sistemas de justicia se aceptara y se abriera un nuevo espacio como ámbito de cooperación. El involucramiento externo en cuestiones relativas a la administración de justicia es un tema que será sin duda objeto de mayor discusión entre juristas y estudiosos de las relaciones internacionales. Pero la asistencia técnica y el asesoramiento internacional, tanto de organismos internacionales
como de países desarrollados, han sido reconocidos como un campo importante de cooperación internacional de apoyo a las transiciones democráticas y a la reconstrucción de instituciones en países que han sido devastados por guerras. La justicia transicional, las comisiones de la verdad, los tribunales internacionales para juzgar crímenes de lesa humanidad y la iniciativa de la ONU sobre responsabilidad de proteger forman parte de ese proceso de ampliar el apoyo internacional al ámbito de la justicia. Y esto no habría sido posible bajo el criterio tradicional de soberanía y no intervención. Sabemos que la cooperación externa para fortalecer el Estado de Derecho se fue desarrollando como resultado del apoyo a transiciones democráticas. Desde finales de la década de 1980, hubo diferentes iniciativas en varios países de América Latina con ese propósito y por parte de instituciones internacionales que brindaron apoyo. Posteriormente, se ha dado un apoyo de la Unión Europea en países de Europa Oriental. Y el ejemplo más reciente ha sido el de la ONU y la OEA en Centroamérica. En ese contexto fue que surgieron la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y la misión de la OEA de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, MACI. Estos modelos de cooperación internacional en el ámbito de la justicia representan un paso más en el involucramiento de organismos internacionales en asuntos internos. La CICIG fue creada en el 2006 mediante un acuerdo entre la Secretaría General de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala como una entidad autónoma con la capacidad de llevar a cabo investigaciones criminales y con las facultades para participar en procesos judiciales. El acuerdo tuvo una opinión favorable de la Corte de Constitucionalidad y fue ratificado por el Congreso guatemalteco. Su propósito sería el de asistir al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad y en lograr su desmantelamiento. Además, tendría la función de brindar asistencia técnica para fortalecer las instituciones del sector justicia. Con tal finalidad, la CICIG colaboró de manera directa y activa con el Ministerio Público en llevar a cabo investigaciones criminales. También participó en muchos procesos judiciales como querellante adhesivo. Y lo que es un hecho que se ha reconocido en Guatemala y afuera del país es que las investigaciones llevadas a cabo por la CICIG, apoyadas por herramientas como las escuchas telefónicas, los análisis sobre transacciones financieras y otros métodos de investigación criminal de los que no disponían el Ministerio Público ni la Policía Nacional Civil, pusieron al descubierto las actividades y las formas en las que operaban las estructuras criminales adentro del Estado. Asimismo, la CICIG recomendó reformas legislativas y propuso cambios importantes en el sistema de administración de justicia para mejorar su funcionalidad y la coordinación interinstitucional que le hacía falta y que era una de sus grandes debilidades. Desde 2008, la CICIG presentó más de 30 propuestas de reformas de leyes, entre estas a la Ley Orgánica
del Ministerio Público, la ley del organismo judicial, el Código Penal, el Código Procesal Penal y la ley contra la delincuencia organizada. Muchas fueron aprobadas por el Congreso y se encuentran vigentes. Otros proyectos de ley quedaron pendientes de aprobación. Pero hay que decir que a partir del cierre de la CICIG se han visto retrocesos en diferentes áreas del sistema judicial, así como un asedio permanente a los operadores del sector justicia y a la Fiscalía Especial contra la Corrupción, FESI, la que por cierto representa el mejor resultado de la transferencia de capacidades por parte de la CICIG a las instituciones responsables de la administración criminal en el país. Pero la cooperación internacional no se limita a cuestiones de derechos humanos y administración de justicia. Y esto es algo importante de mencionar. También existe con otras instituciones. Debe mencionarse el caso de los ministerios de finanzas de muchos países en donde hay cooperación del BID, del Banco Mundial, para mejorar la recaudación fiscal. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud apoyan desde hace años a las instituciones de salud y participan en la gestión y ejecución de proyectos. Además, se pueden mencionar otros programas de cooperación internacional, tal el caso de los que hay con gobiernos municipales, por mencionar solo algunos ejemplos. Todos estos ámbitos de cooperación demuestran que la soberanía ya no es una barrera de contención contra toda forma de participación internacional en cuestiones internas de los países. En el derecho comunitario hay más ejemplos. En la Unión Europea, el derecho soberano de los países a emitir moneda se ha depositado en un ente regional, lo que representa sin duda una cesión de soberanía. Otro ejemplo son los procesos de integración regional, una de cuyas fases es la unión aduanera, en donde los países llegan a conformar un solo territorio aduanero y ceden su soberanía en materia de aranceles fiscales. Además de estos casos, también hay que analizar el impacto tan profundo que ha tenido la globalización en la soberanía del Estado. La integración económica y la interdependencia de las economías nacionales y regionales a través de la multiplicación de acuerdos comerciales y del crecimiento exponencial de las transacciones de bienes, servicios, capital y tecnologías han desbordado las barreras que protegían a los estados de muchas injerencias externas que algunos de estos posiblemente habrían preferido preservar. Los mercados internacionales también operan en alguna medida al margen del marco normativo de los estados soberanos, no obstante que a su vez necesitan de instituciones, cortes, procedimientos de solución de controversias y diversos tipos de regulaciones. Por otra parte, hemos sido testigos de cómo la tecnología de información ha rebasado todos los límites de las normas legales sobre la no intervención. En décadas recientes se han desarrollado distintas formas de espionaje electrónico o de ataques cibernéticos. Y sabemos que su impacto en el ejercicio y vigencia de los derechos humanos ha sido perjudicial en muchos países, especialmente en aquellos con gobiernos autoritarios
en los que además se usan como instrumentos de vigilancia, intimidación y desinformación. Algunos de esos instrumentos y plataformas de la tecnología de información han sido utilizados como vehículos para influir o intervenir en los asuntos internos, en asuntos políticos, en elecciones. Esas intervenciones, como he dicho, se han dado en procesos electorales, se han dado también para diseminar información, ya sea cierta, con distorsiones o falsa, con el objeto de generar confusión y minar la credibilidad y la confianza de las instituciones, o para promover la inestabilidad y la polarización en determinados países. Una de las conclusiones del libro, y acá voy terminando, es que el derecho a la soberanía ha sido restringido de diferentes maneras y en diferentes ámbitos. Es evidente que la naturaleza de la soberanía del Estado ha cambiado. La soberanía territorial, desde luego, se mantiene como un derecho de los estados. Estos tienen la autoridad sobre un territorio para defenderlo, administrarlo, impartir justicia y, desde luego, proteger a sus habitantes. Pero esa autoridad tiene límites y ahora puede ser evaluada por la comunidad internacional. Ahora bien, la idea de la soberanía es y ha sido un tanto ambigua y se reconoce como una expresión de la identidad de los estados. Por ese motivo, a diferencia de la no intervención, la soberanía no tiene una formulación normativa clara y precisa. El principio de no intervención, en cambio, surgió como una respuesta de los países de América Latina frente a las injerencias de Estados Unidos y fue formulado con el objeto de construir una barrera de protección legal contra los mismos. Estos son los temas que expongo en el libro y, como han visto, muchos de ellos se relacionan con los derechos humanos y la no intervención. El libro se trata de examinar el origen, el significado y el alcance que tienen hoy en día la soberanía y la no intervención. Los límites a estos principios de derecho internacional están claros. Pero al parecer, la soberanía ha vuelto a ser un tema de debate ideológico ante el debilitamiento de las instituciones democráticas y el retorno del autoritarismo en muchos países. Hay países en donde se comienzan a justificar las detenciones y el asedio a los defensores de derechos humanos, así como las restricciones a la libertad de expresión y otros derechos civiles y políticos, y se argumenta que esas medidas restrictivas son legítimas y forman parte de los asuntos internos. Esto lo hemos escuchado en un país vecino en las últimas semanas. Esa tendencia es preocupante y comienza a manifestarse en varios países de Centroamérica. Pero la discusión política ya no debe ser sobre la no intervención. Tiene que ser sobre los problemas reales y sobre cómo resolverlos. Entre ellos, las debilidades de las instituciones, la separación de poderes, la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho, la corrupción y la influencia del crimen organizado. La soberanía no debe ser un pretexto para ocultarlos o para minimizarlos. Desde hace tiempo que eso ya no se considera admisible en el derecho internacional ni en las relaciones entre estados. Así que lo que he tratado de hacer
en este libro es un recorrido histórico sobre la soberanía y la no intervención, y espero haberles dado una idea completa de su contenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias al embajador Villagrán. Realmente ha sido una exposición magistral, muy clara, algo que nos parece muy importante también en Costa Rica, porque aquí ha habido incluso editoriales de no querer aceptar una relatoría que venía a hablar sobre los procesos de selección de magistrados como una intervención al país. Entonces, esto clarifica muy bien la importancia de todos estos esfuerzos internacionales para la protección y defensa de derechos humanos, y como bien dicen, hay que escuchar el mensaje y no matar al mensajero. Voy a pedirle a mi colega José Daniel Rodríguez, él es docente de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Ciencias Políticas, porque él va a hacer un comentario de la obra, y después vamos a abrir a preguntas. Si alguien quiere poner alguna pregunta en el chat, bienvenidos, o si después también quieren hacerle una pregunta al embajador Villagrán. Eternamente agradecidos, doctor Villagrán. Adelante, José Daniel. Buenas noches, ¿me escucho? ¿Todo bien? Sí. Perfecto. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, quiero empezar agradeciendo, por supuesto, al profesor Villagrán por un lado, la exposición tan clara de la obra que yo precisamente comentaba con Lorena, estaba también pues leyéndome para poder tratar de aportar por acá algo acerca de lo que el profesor expone. Y quiero iniciar primero con parte de lo que comentaba el profesor acertadamente, y de hecho con lo que inició Lorena, con respecto a la pertinencia de tener este tema siempre sobre el tapete de la discusión, debido al contexto, en el que, por cierto, también con eso cierra el profesor Villagrán su intervención, al contexto en el cual estamos nosotros, y sobre todo, particularmente el contexto centroamericano, el cual por sí mismo, y no de manera halagüeña, nos reitera la pertinencia de esta temática, y también como ya en el ámbito en que estamos en este mismo momento, en el ámbito académico, sobre todo también para el conocimiento de los y las estudiantes que se están formando en el tema y los que están interesados en la temática, y también del lado nuestro como docentes investigadores en temas de derechos humanos particularmente, porque creo que el profesor también deja muy claro la transversalidad de esta temática. Es decir, estamos hablando no algo que si bien inicia con el derecho internacional, hablamos de algo que atraviesa el derecho, efectivamente, atraviesa la ciencia política, en mi caso, que ese es el marco en el que yo me muevo más, la política como práctica, la justicia, esta reflexión que el profesor realiza y que toma como ejemplo la CIGIG, que es un tema que por mucho tiempo seguí, me llamó muchísimo la atención, nos ejemplifica cómo llegó a ser inclusive, a ser considerada una amenaza, ¿verdad?, dentro del ejercicio político en Guatemala, y sabemos al final cómo terminó, y luego una cuestión que va muy de la mano con el capítulo 4 del libro del profesor, que tiene que ver con democracia, ¿verdad?, la relación del ejercicio democrático, y podemos seguir, podemos relacionar la transversalidad con seguridad, con economía, porque es un tema, de hecho, lo que planteaba, por ejemplo, la Unión Europea, no lo había pensado de esa manera hasta que el profesor lo explica, con el tema, por ejemplo, de una moneda común, etcétera, y lo que implica ceder en soberanía a la hora de una moneda común. Entonces, me parece también, como el profesor acertadamente apunta, el contexto de globalización, en esto es muy importante reconocerlo, porque la globalización neoliberal actual ha puesto al concepto de soberanía, que ahorita hago una pequeña reiteración de lo que el profesor plantea con respecto a su definición, la pone contra sí misma. La globalización y el tema de las TICs, por ejemplo, también, de tecnologías de información, desde luego, ¿verdad? El tema de la injerencia que ha llegado a tener, y esta discusión, lo recordamos en las elecciones de Estados Unidos, ¿verdad? Cómo se habló tanto de si la injerencia de Rusia, que si Putin, que si no, etcétera,
Y esto nada más nos plantea una realidad que el profesor me parece de verdad que aporta de manera muy concisa. Y con respecto a la obra, que claramente no puedo arrogarme como la presentación toda porque es bastante amplia, pero sí quiero dejar claro a las personas que están el día de hoy conectadas que efectivamente, bueno, ahora que escuché a Lorena, al principio el libro se va a traer a Costa Rica, me parece fenomenal, porque, bueno, voy a plantear un par de ideas del libro, que indefectiblemente voy a reiterar algunas ideas explicadas por el profesor claramente, pero bueno, por lo menos lo hago como un lector de la obra, y sobre todo como un abrebocas, me parece a mí, para futuros lectores y consultores de la obra. Y a mí me parece, para no extenderme mucho y dejar el paso a las consultas de los y las asistentes, me parece un aporte muy didáctico, con elementos propios del análisis del autor, del profesor Villagrán, con fundamentos y aportes intertextuales también, ¿verdad? Este apoyo que el profesor ubica de manera acertada en otras obras también, acerca de la evolución, como lo plantea en el título, ¿verdad?, de los principios de la soberanía y la no intervención, diferenciando a la soberanía, como muy bien decía también la exposición, como un concepto más ambiguo en relación con la actuación de los gobernantes dentro del territorio, ¿verdad?, que es una, como decía ahora, por cierto, me llamó la atención esa forma, una expresión de identidad de los estados, y el principio de no intervención, por otra parte, como un freno a la injerencia sobre otros estados. Me parece que un mérito importante del trabajo también, humildemente se lo digo, es la visión amplia del fenómeno desde varias ramas, o sea, desde varios puntos de vista, ¿verdad? Uno, no sé, en un inicio, cuando vi el título y vi bueno, que ya veía que el profesor también es de Relaciones Internacionales, entonces ahí sí tenemos un punto en común con los de Ciencia Política, yo digo, bueno, tal vez es una obra muy jurídica, pero no, efectivamente, me parece que confluyen muy bien las diversas ramas, y entonces explica de manera muy clara la complejidad misma de ambos principios. Y también ahonda, como dijo al final el profesor, ahonda de forma muy clara en el recorrido histórico de estos principios, que se entienden de alguna forma, me parece a mí, como un binomio, y cómo esto ha afectado gradualmente, y esto es súper interesante, la forma en que se entiende el Estado mismo, ¿verdad? En su característica principal de ser el núcleo último de soberanía, como se concibió tradicionalmente. Pero a partir de la Paz de Westfalia, ¿verdad?, pero luego asumido gradualmente por el derecho internacional. Yo personalmente desconocía, y esto es una de las cuestiones que aprendo de la obra, personalmente desconocía el aporte en el principio de no intervención del colectivo de países latinoamericanos. Me pareció muy, muy interesante, lo cual es muy explicado y analizado, tal cual lo hizo ahora en la exposición, pero desde luego en el libro está más ampliado con respecto a buscar esta no injerencia histórica, o tratar de frenar la injerencia histórica de Estados Unidos en la región latinoamericana, ¿verdad? Que la última intervención directa, frontal y unilateral fue, que si no me equivocaría, en Panamá, en el 89, y después de ahí, pues ya la cuestión fue cambiando un poco, si podemos verlo de esa manera. Ya su injerencia sigue, pero ya es diferente, y creo que el principio del aporte de Latinoamérica, como lo toca el profesor en la obra, me parece interesante. Y por último, ahora sí, lo que nos atañe más acá, que es en particular el capítulo 3, que se enfoca en la relación de los derechos humanos y la no intervención. Acá el profesor detalla el proceso en el cual precisamente él, como bastante lo explicó en su presentación, la protección de los derechos humanos influye en que el principio de soberanía tenga que ceder o se reformule o se erosione, en términos que él plantea en el libro, el término erosionar, frente a la necesidad de protección de los derechos humanos o los derechos de las personas ante los abusos de poder. Y esto nos lleva a la definición misma, o una de las principales definiciones de derechos humanos misma, que son barreras ante los abusos del poder. Entonces, en este capítulo se detalla y analiza cómo lo que se consideraba un derecho absoluto de los estados se fue reinterpretando en lo que atañe a derechos humanos, de la mano de hechos históricos que también el profesor toca en el libro, en particular o muy especialmente la Segunda Guerra Mundial, aspecto fundamental que va a nutrir posteriormente los sistemas de protección de derechos humanos, brindándoles esta legitimidad básica necesaria que emana del entramado internacional, ¿verdad?, para que efectivamente logre incorporarse en las constituciones o en las normativas de los países, a regañadientes a veces, ¿verdad? Y el profesor, de hecho, toca varios ejemplos de autores, juristas, relaciones internacionales,
que veían con malos ojos, o ven con malos ojos, esto que consideran una injerencia. Y luego es muy interesante cómo el profesor también establece un diálogo entre lo establecido en los instrumentos jurídicos, es decir, artículos concretos, y lo que esto significa desde el punto de vista del derecho internacional, con la visibilización y la fuerza que tienen, pero también limitaciones y retos. Esto es importante, el profesor lo plantea muy bien en el libro, es decir, no todo claramente es color de rosa, pero ni de asomo. Hay muchísimo que hacer y plantea varios retos en el libro acerca de sobre todo, o en particular, lo que nos tiene acá reunidos, que es la relación del principio de no intervención y derechos humanos. Entonces, utilizando ejemplos concretos, históricos y relevantes que involucraron una violación de derechos humanos. Y por último, para cerrar mi intervención, quiero cerrar con una idea global en la que reúno lo que el profesor comenta por acá y lo que pone en su libro, es que a pesar de evidenciar un proceso de evolución innegable y tangible de una protección de derechos humanos en detrimento del principio jurídico de soberanía, y aquí agrego algo que es lo que a mí me importa mucho dentro de mi investigación, y es también el discurso de la soberanía, ya entender la parte discursiva, cómo se utiliza en la política. Esto no se puede dar por sentado, es decir, no se puede dar por sentado que a pesar de que hay una evolución innegable y tangible de la protección de derechos, no se puede dar porque eso está ahí y va a estar siempre ahí. Es decir, sabemos que los derechos humanos son una lucha constante y esto se refleja, me parece a mí, en la pugna vigente aún que el profesor evidenció, tanto en su obra como en su exposición, entre el derecho internacional de los derechos humanos y renovadas iniciativas políticas. Él planteaba ejemplos de autoritarismos, yo le agrego neopopulismos de derecha muy presentes actualmente, que cubren, y esto es ya una cuestión muy personal, que ya relaciono pues mis temas de investigación con el trabajo de la obra del profesor, estas nuevas iniciativas que cubren su animadversión o su odio hacia ciertas poblaciones a lo interno de los estados, lo cubren con una supuesta injerencia de organismos e instrumentos jurídicos multilaterales. Y esto viene a mi memoria, las elecciones de 2018 en Costa Rica. Acá los compañeros, personas costarricenses que están conectadas, recordarán las elecciones pasadas en las cuales un candidato ultraconservador propuso, bueno, no propuso porque no una propuesta formal de su programa, pero sí hizo la alocución, sí lo dijo, y el solo decirlo es muy serio, que Costa Rica debía reevaluar su integración en el sistema interamericano de derechos humanos. Esto es muy serio, muy, muy serio, por dos cosas. Uno, un país que no tiene ejército, claramente su defensa está totalmente recostada o apoyada en el derecho internacional 100%. Eso por un lado. Y luego, el factor simbólico de que alguien del país donde está la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos diga o haga esta propuesta al aire de que Costa Rica debería salirse. Y esto fue, bueno, los que siguieron de cerca las elecciones costarricenses saben que me refiero al candidato, que por cierto va a volver a ser candidato, Fabricio Alvarado, lo dijo en el contexto de la opinión consultiva de la Corte Interamericana, ¿verdad? Con respecto a los derechos políticos de la población LGTBIQ+. Entonces, y se utilizó este argumento de que estaba violentando la soberanía de Costa Rica. Por ende, de hecho, me parece, en este caso, la obra puede explicar parte de lo que sucedió, pero desafortunadamente también nos podría explicar a lo que puede venir. Entonces, por ende, me parece a mí, y con esto cierro, que la legitimidad de los derechos humanos mismos pasa también por la legitimidad en el reconocimiento de los instrumentos internacionales. Y por ende esto, con la relación con los principios de soberanía e intervención que nos tiene por acá reunidos. Así que, bueno, en mi parte eso quería apuntar, y igual agradezco mucho al profesor por su intervención, me pareció sumamente interesante, y bueno, y terminaré de leer el libro porque todavía no lo he terminado, me tiene emocionado, pero todavía me falta entrar en la parte de democracia, que es el capítulo número 4, y de mi parte eso sería, así que paso la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Daniel, por el análisis que hiciste y el resumen de la intervención del embajador Villagrán. Tenemos una pregunta, embajador, dice, de parte de César Augusto Domínguez. Embajador, buenas noches. Mencionó la cooperación internacional como un fenómeno, tal vez impensable en una idea tradicional de soberanía.
El apoyo y financiamiento que dan algunos países a organizaciones sociales que promueven la democracia, la participación política o la rendición de cuentas es, en principio, bien visto. ¿Dónde pondría usted la línea divisoria entre una correcta promoción de derechos humanos y una intervención indebida a la soberanía de los estados? Bueno, muchas gracias. Yo creo que la pregunta es pertinente y creo que es una discusión que se ha visto en varios países en donde las actividades de organizaciones no gubernamentales han sido cuestionadas, han sido criticadas. Yo diría que, para comenzar, el aporte que hacen las organizaciones no gubernamentales, particularmente las que apoyan la vigencia de los derechos humanos, pues ha tenido un valor histórico, un valor muy, muy significativo para el desarrollo de la democracia, sin duda, en nuestro hemisferio y en otras partes del mundo. En donde puede darse alguna discusión sobre un límite o cuál podría ser un ámbito que ya no corresponde a las acciones de apoyo, de cooperación de organizaciones no gubernamentales, podría ser el activismo directo, la participación en manifestaciones o la participación en acciones puntuales. No me refiero a acciones judiciales, me refiero a veces a acciones de hecho. Toma o cierre de carreteras. Este es el tipo de acciones en las que la participación de organizaciones no gubernamentales levanta críticas y creo que es un tema que sí hay que considerar. Hay que examinar hasta dónde se considera admisible la participación de organizaciones no gubernamentales en cuestiones de orden público o en cuestiones de, diría yo, no solo mantenimiento del orden, sino el desarrollo normal de la actividad económica. Así que sí se pueden identificar algunos límites, pero hay que reconocer que el aporte de las organizaciones de derechos humanos ha sido muy valioso. Muchísimas gracias al embajador Villagrán. No sé si alguna persona de las que nos acompaña ahora o si los que están también siguiéndonos por Facebook tiene alguna pregunta, algún comentario. Tal vez entonces yo aprovecharía el espacio, embajador Villagrán. Usted en la parte de su intervención y también en su libro habla que hay un retroceso en los sistemas democráticos y eso está afectando y estamos cayendo en gobiernos autoritarios tanto de izquierda como de derecha en América Latina. Eso nos preocupa. ¿Cuál sería para usted ese discurso que está legitimando a estos gobiernos, ya que muchos exaltan el tema de la soberanía, el tema de la no intervención frente al discurso práctica de los derechos humanos? Entonces, ¿cómo ve usted eso? ¿Cómo lo puede enfrentar? Usted también destaca la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, ¿cómo lo miraría usted? ¿Qué podrían hacer también la sociedad civil frente a estos casos? Bueno, lo veo como todos con preocupación. Yo creo que es una señal, es una señal de alarma. Estas manifestaciones
de populismo. Perdón, alguien tiene el micrófono abierto, le pediría si no lo pueden cerrar, por favor, gracias. Me refería a manifestaciones de populismo de corte ideológico de un lado o del otro. Esto le está haciendo daño, sin duda le está haciendo daño a la institucionalidad democrática en países en donde las instituciones todavía son débiles, en donde todavía es necesario fortalecerlas. Y el retroceso que se está viendo en el ámbito de la gobernabilidad también es preocupante. ¿Cómo se puede enfrentar? ¿Qué le diría? Desde luego, hay que mantener la mirada en los instrumentos de protección de derechos humanos. Yo creo que tiene que hacerse siempre el señalamiento que hay una serie de garantías que no van a desaparecer. La libertad de expresión, entre ellas la libertad de asociación. Esto no va a desaparecer porque no le parezca a un gobierno de una tendencia ideológica o la otra. Esto debe continuar. Y yo creo que la interrogante va mucho más allá. Es difícil pensar que los instrumentos de derechos humanos sean denunciados, comiencen a perder vigencia. Así que en la medida en la que sigan vigentes, pues desde luego hay que invocarlos, hay que tomar acciones con base a ellos. Estas serían mis reflexiones iniciales. Muchísimas gracias, embajador. Tenemos otra pregunta. Dice, teniendo en cuenta el avance del tiempo y que la sociedad misma va cambiando conforme pasan las generaciones, ¿cuán factible sería ir adecuando los derechos humanos a las nuevas necesidades o vertientes del mundo moderno? Caramba, me deja un poco confuso la pregunta. Creo que la profesora González Pinto, que enseña estos temas, es quien nos podría iluminar mejor. Para mí, le diría, tendría que darle más pensamiento, no encuentro de inmediato una respuesta, debo decirlo con toda franqueza, así que acudo a la profesora Lorena González Pinto para que sea ella quien nos dé algunas luces. Muchas gracias, profesor Villagrán. Realmente, como queremos oírlo, alguien me parece que subió la mano, pero para darle una respuesta a Luis Miguel, solo decirle que los derechos humanos y los tratados en derechos humanos son una plataforma mínima. O sea, no es la aspiración máxima, sino es una plataforma mínima para que todas las personas puedan vivir con dignidad. Entonces, no es que se tienen que cambiar estos derechos, sino que con base en esta plataforma mínima podemos ir construyendo y desarrollando nuevos derechos, como hemos ido viendo en la progresividad de los derechos humanos. Muchas poblaciones que han sido invisibilizadas, ahora se les ha reconocido sus derechos, eso me parece que es muy positivo, pero no cambiar esta plataforma mínima, porque esta plataforma mínima es la que le da dignidad a todas las personas. Voy a dar la palabra a Jorge Luis Sanarrucia, por favor. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, profesora, y a don Francisco. Muy interesante el contenido que nos presentó basado en ese libro. A mí me gustaría sus apreciaciones en relación con dos elementos básicos y que nosotros lo vivimos además en el proceso electoral pasado, ¿verdad? Que son el concepto de la religión y el concepto de la educación, porque ambos conceptos son básicos para entender un poco, por lo menos a mi juicio,
el respeto a los derechos humanos. Entonces, lastimosamente, lo que hemos vivido aquí, y no solamente aquí, digamos, lo hemos visto también en otras naciones, como las elecciones de Estados Unidos también, que un poco la religión se fue inmiscuyendo en los asuntos políticos, ¿verdad? Y que sabemos que para mucha parte de la sociedad, pues, la religión es importante y es inherente, pero es inherente a ella misma. Sin embargo, también hemos visto, digamos, extremismos, ¿verdad? Religiosos que se han asociado a estos grupos políticos, ¿verdad? Y aunado con la educación, que dicho sea de paso, este es un espacio en el cual a uno se le abren mucho los ojos, pero no todos tenemos la oportunidad, ¿verdad? De no necesariamente una educación formal, sino de otro tipo de educación, ¿verdad? Que es básico y fundamental para una convivencia sana. Entonces quería sus apreciaciones al respecto. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Yo le diría que debemos hacer una separación muy clara entre el valor que tienen las religiones y la manera en la que la interpretan personas, organizaciones políticas. Yo creo que nosotros debemos entender bien que los valores occidentales están sustentados en el cristianismo. Yo creo que eso es una verdad, eso es una realidad muy importante. El respeto a la dignidad, a la vida, el respeto a una serie de derechos que tiene cada persona, desde luego surgen de la religión y sobre todo de los valores cristianos. Lo que tenemos hoy en día, más que una diversidad de religiones, las hay en otros continentes. Lo que tenemos hoy en día es una diversidad de iglesias. Tenemos iglesias fundamentalistas, evangélicas, que tienen una visión de lo que debe ser su papel en la vida pública y que tienen un interés en la participación política, en la militancia política. Pero no todas las iglesias cristianas comparten esa visión. No todas las iglesias cristianas le dicen a sus seguidores cómo deben votar. Entonces creo que sí debemos hacer una distinción. Hemos visto iglesias evangélicas fundamentalistas en Centroamérica, en Brasil, ayudaron a Bolsonaro. En otros países de América del Sur han tenido un papel importante y en Estados Unidos también. Hemos visto que el voto evangélico tiene peso. Tiene peso, ha inclinado la balanza en un sentido o en otro. En las últimas elecciones, el voto evangélico favoreció a Trump, por decir algo que yo creo que ya las estadísticas lo muestran. Así que vamos a tener que convivir con ese fenómeno, pero creo que hay que identificar bien. Hay que identificar bien qué ideas, qué propuestas, qué plataformas tienen determinadas iglesias y hay que evaluarlas, hay que discutirlas públicamente. Yo creo que eso sería. Yo no, de nuevo, no le daría un carácter más general o más global de argumentar que hay un mayor activismo de otras iglesias o de otras religiones en la vida política de nuestros países.
por lo menos en el continente americano. Y repito, los valores sobre los que se sustenta la civilización occidental los conocemos, son los valores cristianos. Y creo que esto nos da a todos un marco de referencia muy claro, pero también nos da la responsabilidad de evaluar correctamente el papel de las iglesias, de las diferentes iglesias. Muchísimas gracias, embajador. Jorge Luis dice en el chat, muchísimas gracias, don Francisco, muy claro. No sé si hay alguna otra intervención, alguna pregunta. Y de no ser así, quisiéramos en nombre de la Universidad de La Salle, del Colegio de Abogados y Abogadas y de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica también y de la Cátedra UNESCO, darle las gracias por su tiempo, por su participación, por compartir sus conocimientos, su experiencia y sobre todo por ser un ejemplo en su vida, con su coherencia en su trabajo y en su discurso y por apoyar el fortalecimiento de la democracia en Guatemala y en la región. Tenemos el libro, muchas gracias por la donación que le hizo a la Universidad de La Salle, a la Universidad de Costa Rica, y tenemos otros ejemplares que también repartiremos a otros centros académicos y a organizaciones de la sociedad civil. Así que, sin más, quisiéramos agradecerle su intervención, agradecerle su tiempo y sobre todo su compromiso. Gracias a ustedes por la oportunidad. Ha sido pues una oportunidad que me interesaba, que me agradó. Espero poder mantener un diálogo con la Universidad de Costa Rica, con la Universidad de La Salle. Solo diría para terminar que hace 30 o 40 años circulaban libros de autores centroamericanos por toda la región. La editorial universitaria centroamericana publicaba y distribuía libros. Eso ya no ocurre. Y creo que nos hemos privado de conocer la opinión, las investigaciones, los excelentes análisis de autores de otros países. En Guatemala yo quisiera leer a más autores costarricenses, pero no circulan los libros con esa facilidad. Por eso este libro estamos viendo cómo se lleva a Costa Rica y a otros países. Así que de nuevo soy yo quien agradece esta oportunidad y les desea muchos éxitos en estas jornadas académicas que tendrán los próximos días. Muchísimas gracias, embajador, y estamos en contacto para seguir molestándolo. Con su experiencia, muchísimas gracias y esperamos, como bien dice él, compartir el pensamiento centroamericano en las diferentes aulas, en los diferentes centros académicos. Creo que este ha sido un buen ejercicio y esperamos también poder hacerlo de Costa Rica para el resto de Centroamérica. Muchísimas gracias a todos y todas por su presencia, por su agradecimiento que están poniendo los estudiantes en el chat. Todos muy interesante, muchas gracias, muy buena exposición, excelente. Gracias a todos los organizadores, muchas gracias, excelente. Gracias, doctor Villagrán. Los saludan también por Facebook de Nicaragua, de Guatemala, Tierra Nueva, de la Universidad de La Salle de ahí. Juan León también, varias personas, así que muchísimas gracias por su participación. A nuestro rector, gracias por acompañarnos. A José Daniel también por haber leído el libro en tan poco tiempo y por sus valiosos comentarios. Muchísimas gracias. Te prometo que la próxima no va a ser así tan a la carrera, pero estamos con COVID. Así que muchas gracias a todos y todas y muy feliz noche.